Muy bien. Buenas tardes a todos. Desde aquí de Uruguay les habla Nicolás Fiumarelli. Yo trabajo en la CNIC. Voy a empezar a compartir la presentación. Un segundito. Bueno, para que se me perdió un segundo. Bueno, muy bien. ¿Me confirman que se ve la presentación correctamente? Sí, se ve. Sí, Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos entonces y gracias por sumarse a esta sesión. En primer lugar, agradecer y felicitar a los organizadores de la 14ª Jornadas Ágiles Latinoamericanas de Agilidad, por todo el esfuerzo. Realmente se ve visibilizado esto bueno, llevar adelante el evento en las circunstancias que estamos de la emergencia sanitaria y sobre todo sacándole todo el jugo a estas plataformas online y de networking, ¿verdad? Así que una vez más, gracias por la oportunidad. Nuestra charla, como bien lo dice el título, dice coaching técnico y buenas prácticas de onboarding para nuevos integrantes de equipo. Vamos a estar pasando por lo que es un proceso básico de Scrum, digamos, donde vamos a usar Scrum y un poco de Kanban también. Y básicamente lo que veremos aquí son algunos agregados, algunas extensiones a estas metodologías. Uno de los requisitos que yo establecí cuando puse la descripción de la sesión es que se pretendía que los asistentes ya tuvieran un conocimiento básico de Scrum, que conozcan específicamente lo que es, las diferentes metodologías que trae, y también un poco de Kanban, y que realmente hayan tenido alguna experiencia o alguna cercanía con lo que es software en alto nivel, ya que, bueno, la categoría de esta charla va también por el lado de software crafting. Bueno, ¿qué haremos hoy? Lo primero que voy a estar comentando un poco es una introducción al equipo de desarrollo de la CNIC. De hecho, aquí tenemos varios de los desarrolladores de la CNIC presentes en la sesión también, que van a estar adicionando con algunas ideas a lo largo de la charla, si es posible y si se animan, obviamente. Luego vamos a pasar a una parte más de lo que es la explicación del onboarding, cómo se afronta esto de que entren nuevos integrantes del equipo, en particular en lo que es una software factory, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas técnicas de esta inducción, de cómo pueden desarrollarse y capacitarse de una manera muy expedita para poder formar parte del equipo y ser uno más del equipo con todo lo que eso tiene que ver, que vamos a explicar. Después vamos a ahondar en la metodología de Scrum, donde vamos a pasar por el planning, sprint review y algunas cosas de retrospectiva, pero no nos vamos a detener en los fundamentos de Scrum, lo vamos a ir más allá a todas estas extensiones y agregados o buenas prácticas que nuestro equipo de desarrollo de LACNIC básicamente tiene para ofrecer, para replicar en otros teams también. Y al final vamos a hacer un cierre con una instancia de feedback, así que sin más, como tenemos 45 minutos para la sesión y hay mucho por hablar, vamos a pasar a la siguiente slide. Bueno, acá mis compañeros me mataron un poco cuando les puse las fotos así, pero bueno, somos el equipo de desarrollo de software de LACNIC, que somos un equipo muy pequeño realmente, de 6 desarrolladores y un tester que es Fernanda, que aparece allí a la derecha. Y bueno, básicamente nosotros somos un team muy pequeño de que afrontamos un montón de proyectos de software. En particular son más de 30 proyectos de software diferentes que hemos tenido y que mantenemos año a año. En particular utilizamos Scrum y Kanban como las metodologías que nos parecen más adecuadas y con todas nuestras extensiones. Y bueno, un poco más de nosotros, de LACNIC, capaz que alguno lo conoce. Somos una ONG de Internet radicados aquí en Uruguay, en Montevideo, que da servicios a toda Latinoamérica y el Caribe. Somos los responsables de la asignación de estos numeritos, ¿verdad? De las computadoras, que son las direcciones IP, bueno, en toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Ahí pueden ver un mapa que hay 5 registros regionales a nivel del mundo, y bueno, el de Latinoamérica y el Caribe está aquí en Uruguay. Bueno, básicamente nosotros manejamos como 4 líneas de proyectos diferentes, ¿verdad? Tenemos lo que son los de impacto global, que es básicamente saber quién tiene la autoridad de qué recursos numéricos en Internet.
Después tenemos lo que son los proyectos de impacto en la seguridad y enrutamiento de Internet, proyectos más de gestión interna, de recursos humanos, y otros proyectos específicos para los miembros de la CNIC. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta parte? Es lo que tiene que ver con el onboarding de nuevos integrantes de equipos. Básicamente, acá en el onboarding de nuevos integrantes de equipo, nosotros tenemos una experiencia más o menos de 4 años, que fue cuando elaboramos esta guía de onboarding, que es un documento que básicamente dice en orden las cosas que una persona nueva que se integra al equipo tendría que saber, ¿verdad? De repente fundamentos de Scrum, fundamentos de estas cuestiones, otras cosas que son más relevantes en terminología de herramientas que tiene que tener instalado en la computadora, como el Eclipse, ¿verdad? Como diferentes IDEs para poder hacer la tarea de desarrollo. Y luego sí, ya habilidades más técnicas de los lenguajes y plugins o cosas que se utilicen en el equipo, como para poder estar inmerso y ser uno más con todas las herramientas y con todos los tips que tienen los demás integrantes cuando trabajan, para que esta persona ya sea uno más, digamos. Entonces, a medida que han entrado nuevos integrantes de equipo, hemos tenido rotaciones, se han ido y han entrado, hemos generado estos documentos donde cada una de estas personas que son nuevas integrantes en el equipo pasan por esta guía de onboarding con las diferentes actividades y van dejando un texto donde van explicando cómo ha sido para ellos esa experiencia, ¿verdad? Entonces, en particular hacemos algunas reuniones entre todos los compañeros de equipo, siempre alguno tiene alguna tecnología en particular para poder explicar, y bueno, con esta serie de reuniones, introduciendo tecnologías, sistemas o cuestiones culturales de la organización también, es que hemos afrontado el onboarding. Voy a ir un poquito más en detalle, aquí es la guía del onboarding que nosotros usamos. Como les comentaba al principio, la idea es dar charlas institucionales y generalidades del funcionamiento. Luego la lectura de algún libro Scrum, es lo que nosotros recomendamos. Hay unos libros físicos que tenemos en la oficina que les damos a esa persona y le decimos, bueno, esto léetelo, la primera tarea. Después hay charla interna sobre, bueno, nosotros tenemos una metodología de desarrollo y una metodología de mantenimiento de software, bueno, entonces respetar esa metodología, cuáles son los artefactos que están, etc. Después la lectura de esta metodología por parte de la persona, un poco el manejo de gestor de documentación, algún software que nosotros utilizamos para el Scrum, que es muy similar a Trello, pero es uno privado que encontramos por ahí que nos parece muy adecuado. Después lo que es la lectura de estos documentos generados por los nuevos integrantes que habían entrado antes, que ya generaron una documentación de cómo fue su proceso por esos pasos de integración. Entonces, ese nuevo integrante lee todos estos testimonios de los otros nuevos integrantes, que nosotros creemos que eso suma valor también. Luego viene la parte de instalación de Eclipse, plugins, otras herramientas, temas culturales. Ya en la siguiente semana, la semana 1, lo ponemos a hacer un curso de Scrum, básicamente, donde pueden ver también un poco más a fondo en la práctica cómo son con algún ejemplo práctico estas metodologías. Luego sí, comenzamos a inmersar en lo que son de repente nuestras bases de datos, ya temas más internos de la organización. Se pone a trabajar esa persona con otro haciendo paid programming, ¿no? Para la primera experiencia con los códigos, pero siempre en esa misma semana será algún día que tiene esta experiencia y después sigue con lo que son estas capacitaciones. Entonces vienen algunos piques de cómo manejar la computadora, el tema del Unix, ¿verdad? La consola, si de repente hay cosas que hacer por ahí. Después hay más temas libres de cada integrante del equipo que va capacitando a esta nueva persona. Es libre también de elegir algún tema de interés que le pueda interesar, dependiendo de los intereses de esta persona también. Entonces, después ya pasamos a lo que es la instalación de herramientas, ya trabajando en algún sistema, con algunas buenas prácticas de código, de diseño de arquitecturas. Luego, en la semana 3 ya se supone que esta persona tuvo una pequeña experiencia en el mundo del desarrollo de software y ahora le hacemos una inmersión en el mundo del testing, ¿verdad? Entonces, esta persona tiene una reunión con el encargado de testing, donde, bueno, hace un poco un paid testing ahí de algún caso de uso, de algún sistema, también se prueba lo que es la integración continua, y al final, la semana 4 ya es esta persona nueva que entra al equipo después de un mes de estar en la organización, ya tiene algunos conocimientos como para poder hacer cosas más de integración continua, levantar máquinas virtuales. Nosotros pretendemos un poco, como los objetivos de nuestra organización, la horizontalidad, ¿verdad? Donde todas las personas del equipo pueden hacer todos los tipos de tareas. No nos gusta esto de la especialización, sino que todos deberían ser horizontales y compartir y replicar sus buenas prácticas. Entonces, bueno, luego de estos 4 meses, se supone que esta persona, y así nos ha sucedido,
Nosotros normalmente cuando contratamos gente son semi-senior o senior, y realmente estas personas salen después de este mes de trabajo ya con un curso de Scrum hecho, con varios trabajos realizados, entrevistas, entonces ya estarían en capacidad de poder desenvolverse independientemente en un equipo Scrum en algún proyecto. Y ahí puse un ejemplo abajo a la izquierda donde están las personas que han ingresado a nuestro equipo con los documentos que han ido generando este repositorio de onboarding que tenemos. Bueno, ahora vamos a pasar a una siguiente parte, que es otra actividad que nosotros hacemos para los integrantes nuevos que entran a nuestra organización. En particular, nuestra organización tiene un área de ingeniería que tiene el área de desarrollo y además está el área de infraestructura, como la mayoría de las organizaciones. Pero nosotros lo que hacemos es unas charlas de ingeniería mensuales, donde de repente sacamos algunos temas técnicos, científicos, de datos, y empezamos a involucrar a estas personas en charlas de alto nivel de temas de inteligencia artificial, de criptografía, seguridad del enrutamiento en Internet. Y todas estas charlas periódicas lo tomamos como un ambiente confiable donde esa persona puede realizar también presentaciones, ¿verdad? Un poco la idea es que este nuevo integrante también adquiera ciertas habilidades de comunicación que por la envergadura de esta organización, que a veces necesitamos dar charlas en eventos globales, a veces nos tenemos que poner con algunos partners, realmente se necesita de estas habilidades. Entonces, bueno, es un ambiente más descontracturado, donde estas personas que son nuevos integrantes del equipo pueden proponer una charla de algún tema técnico o científico que les interese, y de esta manera ya se van desenvolviendo, teniendo un poco más de feedback de los compañeros, y normalmente a veces hacemos las slides en inglés, entonces forzamos un poco a que esa persona trate de presentar en inglés de alguna manera para también llegar a un nivel adecuado, ¿verdad? Por otro lado, tenemos lo que son algunos cursos de presentaciones efectivas que se costean para los nuevos integrantes, donde, bueno, aprenden algunos temas de slides, cómo hacer las comunicaciones más efectivas, etc. Entonces, bueno, básicamente las estrategias de aquí es tomar nota de todas las reuniones estas de ingeniería, donde nosotros en algún futuro cercano pensamos esas notas poder hacerle algún artificial intelligence y poder ver qué problemas tuvimos en cierto momento de tiempo, qué soluciones hubieron. Y bueno, y también esto de las presentaciones efectivas mejoran el nivel de las presentaciones, que es lo que un poco buscamos también. Un segundito. Ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora así de lleno a la parte Scrum, a ver algunas estrategias en la reunión de planning. Como sabrán, se asume que lo saben, pero realmente la reunión de planning es la reunión donde se estiman, priorizan y definen las actividades, las tareas que se van a hacer en un sprint, y bueno, y se estiman en cuestión de tiempo, ¿verdad? Acá dejo la oportunidad de que también, si alguno quiere levantar la mano para hacer algún comentario o agregar valor, sea de los integrantes del equipo de desarrollo del ACNIC, que están presentes aquí, como todos los asistentes. En cualquier momento, por favor, tal vez me pueden asesorar ahí de soporte, y nada. Entonces, dentro de lo que es la planning, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos la planning tratamos de hacerlo en orden. No nos gusta esto de las reuniones muy desordenadas, nos gusta seguir cierto orden para poder lograr los objetivos. Entonces, la primera cosa que se hace es establecer las fechas de inicio y fin del sprint. Normalmente, como sabrán, la duración del sprint es fija, entonces nosotros por consenso utilizamos 2 semanas o 3 semanas aproximadamente. Cuando son el primer sprint de un proyecto, normalmente son 2 semanas, si no, de repente ya tenemos un montón de tareas refinadas y ya podemos hacer un scope un poco más grande y lo declaramos de 3 semanas. Después, el siguiente paso es ver la disponibilidad del equipo, ¿verdad? A veces sucede que nosotros en particular tenemos curso de inglés, de idiomas, algún otro evento, de repente hay tareas administrativas que uno tiene que hacer, y también somos bastante flexibles con eso. Entonces, lo que hacemos es contar los días que el desarrollador realmente no se toma una licencia, digamos, que está disponible, y esos días lo contamos por cada desarrollador y lo multiplicamos por 0,6. Esto fue más o menos el consenso que encontramos, de que más o menos el tiempo que rinde una persona es un poco más de la mitad del día a pleno programando, digamos. Entonces después, por cada tarea de este backlog, que ya se supone que está un poco priorizado antes de la reunión de planning, se empieza a aplicar estimación consensuada, es decir, recorremos cada uno de estos backlogs y vamos a hacer estimación consensuada. Aquí voy a explicar estimación consensuada, que sería, nosotros lo que hacemos es, una vez que se lee este backlog item, se hace una lectura de la discusión, también se va refinando, ¿verdad?, con el product owner, qué es lo que se quiere hacer la tarea,
Después se definen como, en el momento en que se va hablando, una persona ya va escribiendo los criterios de aceptación y algunos temas de diseño o detalles que el Product Owner está diciendo, básicamente, que tal vez no estaban reflejados en el texto del backlog item. Después se hace como una breve conclusión de qué código hay que tocar, qué es lo que hay que tocar de la arquitectura, en qué capa, con todos los compañeros del equipo, para que todos estén entendiendo qué es lo que, si a alguno le tocara hacer la tarea, estén plenamente sabiendo cómo es que lo tienen que hacer, ¿verdad? De repente hay alguna decisión de diseño y decimos, bueno, el responsable es esta clase que llama a esta otra, en particular, acá podemos usar un web service o vamos directo. Todas estas cosas se pueden ir discutiendo como para clarificar también cuál es el objetivo de ese backlog item. Entonces, de repente llega un momento que vamos a votar, entonces ponemos cada uno el valor que considera adecuado en valor de días para esa tarea, y en el mismo momento apretamos Enter en el chat y nos mandamos todos a la vez. Y ahí es donde hacemos una discusión final, donde incluimos los tiempos de testing para esa tarea también, y ahí ya más o menos quedaría cerrada la estimación de esa tarea. Algunos indicadores que nosotros usamos basados en nuestra experiencia para ver cuántos días lleva una tarea, ¿verdad? Bueno, lo que son formularios nuevos, pantallas de este estilo de formulario, donde hay textos, botones, check buttons, y radios y todas estas cuestiones, cuando son unas pantallas nuevas, normalmente lleva un día y medio para que esté completamente probado, con todas las validaciones, etcétera, o más, o sea, como mínimo 1.5, y dependiendo de la complejidad, obviamente, si ese botón hace muchísimas cosas, digo, prácticamente hay que medirlo de otra manera. Después lo que son las pantallas de alta, baja y modificación, que todos conocemos, ¿verdad? El crear nuevo, editar, eliminar, son como bastante copiables, ¿verdad? Dentro de todo, uno cuando después tiene cierta experiencia trabajando en el software de alto nivel, entonces nosotros más o menos le ponemos un día a todas estas pantallas. Es como algo razonable, ya que involucra copiar, pegar y cambiar algunos nombres, algunas cosas. Después lo que son cambios pequeños, hay un bug de repente y hay que cambiar en una línea de código una cosa, o tal color del botón, en vez de rojo que sea azul, de repente ocultar un botón, dependiendo de alguna cosa. Estos cambios pequeños normalmente van entre 0,2 días a 0,5. Y después lo que son flujos de trabajo ya, de repente tengo que loguearme, recordé contraseña, me llega un mail, aprieto el link, me lleva a una pantalla, pongo la contraseña, repito, y la guardo. Bueno, todo este flujo, ya se supone que esas pantallas que tengan varios flujos, workflows, donde hay diferentes validaciones, diferentes casuísticas, casos borde, ahí normalmente son de 2 o más días. Y luego tenemos lo que son las tareas técnicas, que normalmente son tareas de crear un dump de una base de datos, de repente armar un documento, una guía con usuarios y contraseñas, o algo que facilite alguna otra tarea. Este tipo de tareas técnicas, bueno, tienen días variables en lo que es nuestra experiencia. Nico, hay algunas preguntas ahí en el chat. Nos preguntan si estimamos con tiempo y después si por alguna razón es preferible estimar por días y no por puntos. No entiendo por puntos a qué te referís. Luis Bien. Felipe. Yo pregunté, por lo que pasa es que normalmente cuando, o sea, las experiencias que yo he tenido con equipos, tanto técnicos como de negocio, etcétera, utilizamos la serie Fibonacci, ¿no? Y los puntos de historias para poder estimar. Y acá estabas hablando de tiempos y yo quería entender un poquito si lo estabas, por algo específico estabas hablando de tiempos, ¿no? Para entender también tu punto. Sí, nosotros en particular, nuestra plataforma o gestor de Scrum que usamos, tiene tanto para utilizar puntos como para utilizar tiempo. La verdad que hace como 5 años venimos utilizando el tiempo y nos parece bastante adecuado. De hecho, como contamos la cantidad de horas que tiene el desarrollador, nos pone la cantidad de horas total disponibles en el sprint, y entonces ahí los días nos dan justo o sea, para poder establecer el alcance del sprint, es lo que nos marca los días. Pero sí entiendo que hay formas que se marca con puntos, ya con los temas de complejidad, etc. Muchas gracias por tu comentario. No, gracias a ti. Bueno, muy bien. Entonces, acá vamos a ver otra cosa más de la planning. Esto famoso de las historias de usuario, ¿verdad? No me quiero detener mucho de esto acá, ya seguro muchos lo habrán escuchado, pero básicamente está lo que es una buena descripción de una tarea y una mala descripción de una tarea. Ahí abajo tenemos una mala, que es registro de usuario con confirmación. Bueno, puede ser que la confirmación sea un botón con confirmación, puede ser que me llegue un mail, un mensaje de texto y yo tenga que confirmar.
no está muy claro, ¿no? Y qué datos precisa para registrar el usuario. Entonces, ¿será un usuario admin, un usuario qué? Entonces, una buena historia de usuario tiene que tener un actor, como ven ahí arriba, como usuario quiero poder registrarme al sistema con tales datos y que me llegue un correo de verificación, es decir, cuál es la acción del sistema, y después para qué, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esto a un punto de vista social humano, ¿no? Bueno, yo quiero ingresar al sistema, por eso me registro. Básicamente eso es una buena historia de usuario, tiene todos los datos que se precisan, no especifica tal vez el tipo de hash que van a usar para la contraseña, puede ser SHA-256M5 factor, pero bueno, de alguna manera está mucho más cercano a si alguien lo va a implementar, saber qué hacer, ¿verdad? Algunas otras cosas, nosotros en nuestro gestor de Scrum utilizamos mucho archivos adjuntos, cuando hay alguna pantalla que por la complejidad que tiene a la hora de hacer la planning, la UI, digamos, el product owner, si bien la tiene bien clara, no, los desarrolladores a veces es difícil poder entenderla exactamente por texto o en lenguaje natural, cómo va a ser algo que tiene una distribución en una pantalla, ¿verdad? Entonces a veces utilizamos mockups y adjuntos para poder ejemplificar o cuando el product owner quiere ejemplificar alguna cosa. Después, en la descripción, básicamente hacemos como lo que se quiere, ¿verdad? Aquí hay más detalles, quiero realizar una solicitud. Si hay una solicitud del mismo tipo creada, quiero ver el número de ticket y reenviar un mail para evitar solicitar el mismo recurso 2 veces. Esto como que tiene un workflow, ¿verdad? Entonces ya se pueden poner links que especifiquen un poco mejor cómo es esa lógica, algún criterio de aceptación como comentario, ¿no? Que si vos ves lo de arriba, te dicen como varios pasos, que si ya tenés una solicitud, que te pase tal cosa, bueno, pero en un criterio de aceptación sería como más al fierro, sería lo que está escrito ahí, por ejemplo, que al crear la segunda solicitud le aparezca la advertencia, que el email se precargue bien y que permita seguir igual. O sea, básicamente lo que buscamos es como una guía para el tester después, por lo menos en el caso, en el flujo feliz, tenga una idea de qué es realmente lo que la tarea compleja esta quiere hacer y de una manera que se pueda probar más sencillo. Y bueno, no sé si alguno del equipo quiere hablar sobre los impactos realmente que puede tener una tarea mal escrita, ¿verdad? Esto puede llevar a retrasos en el sprint, se me ocurre, a que nadie entendió la tarea y hay que volver para atrás, una decisión de arquitectura. O hacer supuestos, como que interpretaciones. Yo pensé que la tarea quería algo porque de pronto es muy ambigua, muy abierta, eso también puede pasar. Exacto. Entonces, como conclusión o moraleja, básicamente hay que dedicarle tiempo por más de que se nos vaya de la hora la planning, hay que dedicarle su tiempo realmente a describir bien una tarea, y si se puede como historia de usuario, mucho mejor. Bueno, ahora vamos a pasar en el momento del sprint, ¿verdad? A la parte de la acción del sprint, ¿qué estrategias podemos usar? De vuelta reitero esto de que cualquier persona que quiera hablar simplemente se desmutea o si hay muchos levantan la mano. El tema del refinamiento, ¿verdad? Nosotros nos pasa muchas veces que hay, sobre todo cuando somos equipos grandes, o sea, grandes, entre paréntesis, porque somos 6 desarrolladores, cuando estamos el equipo completo en un sprint, básicamente nos pasa de que hacia las 3/4 partes del sprint están todas las tareas ya en progress y hay gente que empieza a quedar ociosa. Entonces, si bien tenemos la presencia del tester en el sprint, una estrategia que nosotros utilizamos para alivianar el tiempo del tester, básicamente, cuando son 6 desarrolladores y un tester en un sprint, lógicamente va a haber un flujo 6 veces más rápido de tareas yendo a tu test de lo que el tester puede afrontar. Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es, encontramos una estrategia que, por un lado, estas personas ociosas pueden empezar a refinar, obviamente, las próximas tareas del sprint en base a lo que ya han trabajado o ven que falta alguna cosa, un detalle que se puede ver en el siguiente sprint. Y también, bueno, alivianarle el trabajo al tester, que esto implica ir a la parte de documentación del tester, crear nuevos casos de prueba, nuevos flujos felices, etcétera, con una regla fundamental. El desarrollador que hizo la tarea no la puede probar, obviamente. Entonces, ahí tenemos que tener varios ociosos para poder ahí cruzarnos cuando terminan las tareas. Y bueno, básicamente esto
en la experiencia nos ha ayudado a alivianar mucho la carga del tester y también a inventar flujos alternativos por parte de todo el equipo, básicamente, ¿no? Que siempre varias cabezas pueden pensar mejor que una, así que, ¿por qué no? Ya que estamos tan horizontales, pero sí tenemos la figura de tester, de alguna manera hacer una colaboración. Otra de las técnicas que utilizamos es el pair programming, más ahora incluso con la virtualidad. Antes era más divertido, sin duda, presencial, pero acá usamos alguna herramienta de estas de comunicaciones, tipo Slack, y nos ponemos en una conversación y uno comparte la pantalla y el otro va viendo ahí, va guiando al otro, no te olvides de tal cosa, el if acá, eso realmente sirve mucho, sobre todo cuando hay nuevos integrantes de equipo y la parte del onboarding, pero después también es algo muy importante y también ayuda a destrancar al desarrollador, ¿verdad? Hay un tema que destrancar al desarrollador, que a veces uno toma una tarea que es de más de 3 días, algo así, tiene una complejidad tremenda y uno se aburre realmente haciéndola. Entonces, esto de tener otro que te esté apoyando y esté a tu espalda, sí, adelante. Una pregunta. Sobre eso, ¿cuánto tiempo, digamos, sería lo recomendable para que esperemos destrancar al desarrollador, digamos? O como tú desarrollador, ¿cuánto tiempo deberías darte tú para solucionar un problema? Y si no, recién comunicarte con tus compañeros para ya salir de ese bloqueo, ¿no? Bien, muy buena pregunta esa. Y nosotros lo que hacemos es, en las reuniones diarias del sprint, en las daily, tenemos un poco ese barómetro de si una persona estuvo hace muchos días en una tarea, tiene que tener algún argumento de en qué está, ¿verdad? De esa tarea. Y bueno, sin dudas hay ayudas verbales en el momento de la daily sobre cómo poder desenvolverse y siempre está el ofrecimiento de hacer pair programming, pero muchas veces básicamente esa persona puede demorar algunos días en realizar una tarea porque realmente la complejidad de la tarea lo refiere. Siempre y cuando haya una evidencia en la daily de eso, puede seguir adelante y siempre es recomendable y en cada retrospectiva tratamos de incentivar el pair programming, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora llegamos a la parte de la review y venimos bastante bien de tiempo por lo que veo. La review, ¿verdad? Esta reunión famosa de la review que normalmente tiene que ser corta, pero a veces dura más que la planning. Bueno, nosotros usamos un agregado, una extensión nuestra propia que se llama el tour, que es básicamente agarramos todos los backlog ítems del sprint y los categorizamos por alguna categoría, digamos. De repente estás viendo cosas de usuario y estás viendo cosas de reserva. Acá hay un ejemplo de una guardería, por ejemplo, un ejemplo inventado, digamos, donde de repente hay algunas tareas que son más relacionadas con el usuario, pero hay otras tareas que son más relacionadas con la reserva. Entonces, nosotros, sin importar la prioridad o el orden que tienen en el sprint backlog, nosotros ordenamos esto por categorías y normalmente te quedan menos cantidad de cosas por hacer que los backlog ítems, porque normalmente hay backlog ítems que son independientes, pero son para el mismo caso de uso. Entonces, acá lo que se hace es, nosotros ponemos un poco el flujo de una prueba, de una demostración en el review, que normalmente es el caso feliz, con algún caso triste, no están todos los casos de prueba, obviamente, en la reunión de review, sino que es algo muy por arriba, pero entonces la idea es especificar el flujo y también los datos, es decir, ya poner exactamente los valores que vamos a usar en el review. Por ejemplo, si voy a ingresar a una reserva de un perro, pongo Poppy, cargo la foto JPG, le pongo tal número de patente, C1234, tales vacunas, que es labrador del drop-down y que es grande del radio button, por ejemplo. Entonces nosotros ahí con eso ya establecemos y está fijo esto. Y entonces antes de que termine el sprint, cuando ya están casi todas las tareas prontas, en realidad más o menos a la mitad alguien es el responsable de armar el tour y más o menos a las 3/4 partes alguien prueba todo el tour completo y ahí siempre surgen bugs, siempre surge alguna cosa. Entonces la importancia del tour para alivianar estos bugs que pueden salir en el momento de review es totalmente recomendable. A nosotros en particular nos ha servido muchísimo y además sirve al tester para poder entender un poco más lo que sería el flujo a la hora del review, ¿verdad? Que muchas veces, de repente, por la naturaleza específica o técnica de una tarea, resulta muy complicado poder entender el trasfondo, qué quiere hacer, cuál es el objetivo de esa tarea. Entonces, este tour facilita muchísimo. Acá hay un ejemplo de un tour
donde básicamente se cargan días, se cargan vacunas de la parte admin, se prepara como el ambiente, y después abajo hacemos como el ingreso de las reservas ya con los datos específicos que les comentaba. Bien, durante la reunión de review, esas son básicamente nuestras recomendaciones. No sé si alguno del equipo también quiere comentar algo, Gonzalo, de alguna estrategia que usamos como para acelerar un poco la review, o si no, sigo adelante nomás. Dale, seguí. Si corresponde, intervengo. Gracias, muchachos. Bueno, aquí vamos a ver entonces algunas estrategias durante la retrospectiva, ya llegando un poco al final de la charla también, y después vamos a dejar un espacio para feedback y para conversar entre todos. Básicamente en las retrospectivas usamos lo que es el famoso Starfish, que es el de abajo, donde vemos lo que queremos empezar a hacer, qué de lo que ya veníamos haciendo vamos a hacer más, con qué nos quedamos, qué es lo que tenemos que empezar a hacer menos, que nos tranca mucho, que nos lleva mucho tiempo y no agrega valor, o qué debemos parar de hacer. Y acá hay ejemplos muy graciosos y cosas que yo me acuerdo. Por ejemplo, me acuerdo en alguna retra dijimos, bueno, vamos a empezar a escribir el código en inglés, ya que este código de repente va a ser open source, ¿por qué no hacerlo en inglés? Y bueno, después nos pasó que algunos lo habían empezado a hacer, después vieron que ya había código que no estaba en inglés, y bueno, realmente llevaba mucho tiempo ponerte a traducir y refactorear en inglés a inglés. Entonces decidimos a la siguiente retro, bueno, esta estrategia del inglés, chao, por ahora no es novedad. Y así con todo, ¿verdad? Se trata, y lo que nosotros vemos como el objetivo final de la retrospectiva, que de repente a veces hacen muy enfocado en el proceso, pero de una manera muy alto nivel. Y nosotros creo que lo que hacemos es verlo desde un punto de vista más técnico, mejorando o alterando esta configuración de la metodología en sí, ¿verdad? Nosotros a veces en algunos proyectos largos o hacia el final de los proyectos utilizamos Kanban, que un poco, en vez de utilizar sprints, tenés el mismo tablero, pero hay una libertad, podés avanzar, digamos, en algunas tareas, y aparece este concepto de work in progress, ¿no? Muy parecido a lo que hablábamos al principio, de cuando hay 6 desarrolladores tester, por 6 el flujo, y quedan ustedes, bueno, con esto del work in progress, te asegurás de darle las ayudas al tester en el momento, y si ya se empieza a saturar más de tantas tareas, bueno, se asume que el tester sí o sí, hay que ver o si le pasó algo al tester, o empezar a ayudarlo de manera independiente, o hacer pair testing, que es esta otra palabra que inventamos, realmente no sé si existe, pero es un poco sentarte con la persona, ver un poco los fundamentos que esa persona utiliza para el testing, porque no tendría sentido que 2 testers estén a la vez juntos testeando, ¿verdad? Tal vez sea un escenario, pero realmente no vivimos que sea lo ideal. Entonces, es una reunión con él para cómo va, qué ideas son las que le falta testear, un poco direccionar dónde podría ayudar. Y bueno, eso es alguna de las que vemos, ¿no? Después vemos muchos de estos acuerdos de buenas prácticas, ¿no? Surge que durante el sprint alguien tuvo una mala práctica, entonces se hace una pequeña conversación explicando el patrón de diseño esperado, ¿verdad? De repente no llama muchas veces a la base de datos en un for, sino que haces una query al principio que traiga ya todo en un map, una cosa así. Entonces, todas estas cosas de software crafting que uno va agarrándole la mano, y los que tienen más experiencia del equipo también pueden recomendar. Eso también lo vemos mucho en las dailies, pero en las retro también nos centramos en cuestiones técnicas de buenas prácticas tanto de diseño, patrones de arquitectura y de diseño, como de calidad de código también, ¿verdad? Después, siempre salimos de las retro con algún responsable de alguna tarea técnica, algunas veces, para poder alivianar a los desarrolladores en algún trabajo que tienen que hacer, tal vez un código de referencia, de repente cuando tenemos usuarios con muchos roles en los sistemas, unas listas con qué usuario tienen qué rol, y bueno, estos son los usuarios que tienen tal rol, tal combinación de roles, eso facilita muchísimo las pruebas cuando hay casuísticas muy complejas, ¿verdad? Y bueno, después todo... Sí, Carlitos, si ¿Te tenés algo molesta para... un poco? No, tenemos una pregunta acá. Juan Melo quiere hacer una pregunta. Adelante. Juan, ¿puedes hacerla ahora? Sí, perdón, ¿cómo va? Quería levantar la mano cuando estabas en la review y no encontraba la opción, disculpen. Es de la review mi pregunta. No sé si puedo Bien, ahora o... pues. Sí, ¿Sí? adelante. Puedes. No, en realidad la pregunta es la siguiente. Me pareció interesante eso del tour.
Y quería preguntarles si ustedes tienen alguna estrategia o si lo hacen en la review esto de conversar con los stakeholders sobre los próximos pasos, ¿no? O cosas que hay que ajustar en base al feedback que dan en el momento, o lo enfocan más en el tour, se muestra y bueno, y el feedback lo procesan después. Que eso de tener esa conversación en el momento, a veces pasa lo que vos decías, de que la review se extienda mucho, o se pierda el foco, se dan esas situaciones, y quería ver si tenían alguna estrategia para eso, ¿no? El tema del feedback. Si alguno de los muchachos quiere contestar. Si no, bueno, mi opinión básicamente acá es que nosotros ponemos el tour en la pantalla y vamos cambiando de pestaña, o sea, mostrando el sistema y mostrando el tour, y después en un momento cuando hay feedback del product owner y de los stakeholders, vamos directo a la pestaña del gestor de Scrum y ya escribimos directamente en una cosa muy corta y fea realmente que no cumple con la historia de usuario, ese feedback que el stakeholder dijo, ¿verdad? Y ya queda como una tarea y en la próxima planning se habla exactamente de eso, o sea, tratamos de escribir algo corto pero que se entienda un poco ese feedback, que quede documentado el feedback ese, ¿verdad? Esa es un poco la estrategia que nosotros hacemos, no es que hagamos, digamos, la presentación del sistema y ese feedback quede perdido, o que si alguno se acordó, se acuerda, sino que tratamos siempre de que esto quede bastante documentado. Bueno, de hecho tenemos ahí en el equipo a un notero que es bárbaro y que escribe todo ahí. Entonces, con eso nos sirve bastante. Bien. Buenísimo, gracias. Tenemos Nicolás. más preguntas. Adelante. Sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí, Sí, yo César, adelante. solo como comentario, como habías tomado la palabra y no alcancé a desactivar el micrófono, para el mismo comentario de la Sprint Review, ahí también lo puse en el chat. Nosotros en la interna generamos, bueno, hacemos esta dinámica. Preparamos la Sprint Review, como dices tú, con este tour previo a la misma Sprint Review para que salgan todos los chanchitos, por así decirlo, todos los bugs, para que salgan antes de la Sprint Review y se alcancen a corregir. También generamos, en relación al feedback del cliente, encuestas de satisfacción que se entregan directamente en la Sprint Review a través de un código QR que pueden acceder, se hace online y ese feedback queda marcado para que sea abordado en la siguiente Sprint Review, ya sean puntos de mejora, nuevas funcionalidades o todo lo que el cliente haga o pueda decir en la misma Sprint Review y que lo podemos considerar para que también sienta que su voz es escuchada, no solo en la Sprint Review, sino que durante el transcurso del tiempo. ¿Sí? Eso como comentario, que es lo que hacemos nosotros. Buenísimo, sí, me gusta esa estrategia y siempre está bueno. También puede haber alguna persona un poco vergonzosa en el momento del sprint review, si hay muchos stakeholders y además del product owner, de repente pueden tener esa instancia donde puedan mandar como las recomendaciones de manera así virtual. Me parece una buena estrategia. Muy bueno tu comentario. Y tenemos otra pregunta de Romy Florentino, que básicamente dice, ¿las retro están solo enfocadas en la tarea y el proceso o podrían tocar temas de relaciones, vínculos en caso de necesitarlo? Si quieres responder o respondo yo, como quieras. Para mí que Gonzalo es el ideal para responder esto con las cuestiones que siempre saca en las retro ahí, sobre todo en este periodo, ¿verdad? No, me parece que es una buena instancia como para que uno digamos, de los fuertes de la metodología es aquello de la confianza. Entonces, parece que la retro se basa y refleja el buen vínculo que tiene un equipo de trabajo. Entonces, sí, surgen cosas interesantes, la verdad que sí. Y el hecho de la confianza y de uno poder transmitir realmente lo que ha pasado dentro de un sprint o en la evolución mismo de algún proyecto particular, me parece que es una cosa súper interesante y también da la pauta de la maduración del equipo, porque a nivel comunicativo pasan cosas bastante interesantes que después se reflejan en el trabajo, día a día, y sobre todo en estos ámbitos de virtualidad que a veces es más complicado. La interacción, es más complicado desambiguar algunas cosas, entonces me parece que es una instancia súper positiva, y todo lo que salga de ahí siempre va a dar la pauta de la madurez del equipo. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Básicamente, hay que trabajar mucho en eso, y sobre todo en este ambiente de sí. virtualidad. O sea, parece una cosa súper trivial, pero la comunicación es lo que hace al éxito o al fracaso de las cosas que llevamos adelante.
No, básicamente nosotros tomamos las retros como un todo, o sea, no nos enfocamos solo en las tareas que resolvimos durante el sprint o si tuvimos problemas con las tareas, sino, bueno, si tuvimos dificultades o con temas de relaciones o vínculos, como dicen ahí, si me sentí incómodo con alguna cosa o algo que sucedió, la idea es tratarlo en las retros y poder hablar del tema para que luego cuando hagamos el próximo sprint estén las cosas en orden, por así decirlo, en equilibrio y no se presenten o no sigan pasando estas cosas que nos están generando problemas en el equipo y demás. Exacto. Sí, Gracias. sobre todo con el home office hemos estado bastante conversando de esas cuestiones, sí. Bueno, ya la última slide básicamente, que donde pongo un poco un resumen de estos agregados o principios que venimos hablando, mucho del tema de la horizontalidad, ¿verdad? Donde nosotros creemos que cualquier persona del equipo está capacitado para hacer cualquier backlog item. Esto es fundamental, no puede haber especializaciones en el equipo. Si bien hay alguno que ya de repente tocó cierto módulo, cierta cosa, la idea es que le transmita a otro, o siempre tratamos de que otro nuevo agarre esos backlogs que son de cosas que ya otro ya trabajó. Pero bueno, ahí en el desenvolvimiento del sprint, si falta tiempo, obviamente eventualmente puede, esa persona que de repente ya trabajó con eso, la puede agarrar y la hace un poco más rápido. Pero en general, buscamos que la velocidad del equipo se nivele para todo tipo de backlog items. Y bueno, y también todo lo que tiene que ver con la horizontalidad a nivel profesional, académico, ¿no? De que siempre estamos tratando de buscar cursos y mejorar a todos los integrantes del equipo para llegar a una horizontalidad real en los temas más técnicos o científicos que nuestra organización requiera. De los agregados a la metodología, hablamos del tour, de la estimación consensuada que ponemos en el chat todos a la vez y tenemos algunos tips de cuando hay formularios y dependiendo de la lógica, las ayudas a testing y el refinamiento del siguiente sprint en momento de sprint, lo del onboarding técnico que también está relacionado con la horizontalidad, pero también involucra esto de un proceso de inducción técnico también y de cultura, muy acortado y muy masivo, donde todos los integrantes del equipo tienen alguna patita de explicar algún sistema, de explicar alguna plataforma a este integrante nuevo, y esta documentación, este traqueo que nos queda de experiencias de todos los nuevos integrantes del equipo. Así que, bueno, por mi parte, buena suerte, espero que realmente tuvimos bastante participantes y espero que les haya servido para poder seguir perfeccionando la metodología esta de Scrum y Kanban, todos los que la utilicen para mejorar su trabajo día a día. Y básicamente eso, queremos dar feedback si nos queda algún minutito, y por ahí dejo la URL de la CNIC también si quieren saber un poco más de nosotros. Hola, yo tenía una consulta que no sé si ya la dijeron, disculpen si ya la dijeron, pero cuando vos hablas siempre de desarrollo, ¿en el equipo tienen solo desarrolladores o separan la parte de la gente que hace QA, la que hace testing? ¿Es la misma persona que se rotan? ¿Cómo manejan eso? Sí, perdón que estaba muteado. Sí, básicamente estaba buscando también la slide que estamos todos. Ya me van a matar los del equipo que los muestro tanto. Teníamos un tester y somos 6 desarrolladores en particular. La mayoría somos desarrolladores de software por profesión. Uno de los compañeros es licenciado en Ciencias Sociales, si no me equivoco. También creo que aporta bastante valor eso. No, lingüística. Sí. Lingüística, bueno. Y creo que la verdad aporta bastante valor y sí, un poco, en realidad sí, somos todos desarrolladores y un tester. Nico, te corto, ya estamos sobre la hora. Contesto a la pregunta de César. La grabación, cuando termine el sábado todas las presentaciones, se van a recopilar, se une audio con video y mediante mail se va a dar aviso de que ya están subidas a la plataforma como comunicado. Y bueno, muchísimas gracias a Nico, a tu equipo y a todos por presentarse.
Buenísimo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias, pasen bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias, muy buena Muchas noche. gracias, cuídate. Gracias, nos vemos. Gusto. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.